En este segundo bloque de MB Noticias recibimos con muchísimo gusto a Gabriel Chirichi, que bueno, es alguien que de la casa, poder decirlo así, pero bueno, director nacional de educación hoy, profesor de historia y con un libro recién salido del horno. Estamos hablando de 200 años del nacimiento de Uruguay, la provincia que se hizo país. Gabriel, un gusto recibirte, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pilar, por el recibimiento. Muy lindo estar acá. Por favor, el gusto realmente es nuestro. Te quería preguntar, porque este libro que bueno que salió recién, que lo leí, que tiene como muchas imágenes, es como muy accesible, y plantea todo el tema de dónde, digo, del nacimiento de Uruguay, ¿no? Y parte básicamente de la Cruzada Libertadora, no tanto de lo que uno podría llegar a estar habituado de Artigas, ¿no? Bueno, Aunque lo menciona. sí, formalmente, ahora en breve se cumplen 200 años de las leyes de independencia, Unión y Pabellón, las leyes de la Florida, ¿no? El 25 de agosto. Tiene una paradoja, porque es la independencia, la ley lo dice así, con respecto a Brasil y con respecto a cualquier otro poder extranjero en el mundo, pero es la independencia fue la independencia de la provincia oriental que se volvía a unir con las provincias hermanas. O sea, hay algo ahí que siempre que uno lo comenta en la clase, ¿no? También genera polémica. Bueno, entonces surgió el Uruguay, no surgió el Uruguay. Pero lo que es cierto es que a partir de ese proceso, que arranca con los 33 orientales y tantas otras cosas que fueron ocurriendo en el medio, se generó un momento histórico que a lo largo de 5 años culminó en la solución, entre comillas, porque también era una solución provisoria, ¿no? Convención preliminar de paz en el 28, acuerdos entre los estados, creación de una constitución que dio origen al nacimiento del Estado, que tuvo como nombre Estado Oriental del Uruguay, ¿no? Ese proceso histórico, de alguna manera, es el origen de lo que somos hoy. Y tiene una característica interesante que no solo fue un producto de guerras, batallas, que sin duda las hay, Sarandí, Rincón, Ituzaingó, un batallón, la batalla de Juncal, marítima. También hay una parte de la historia entramada de esta comunidad, la comunidad oriental, que tiene que ver con la tradición más federal, artiguista, de una sociedad con componentes más igualitarios a veces que otras sociedades de la región y con componentes también de mucha lucha por los derechos, sobre todo en aquel momento de la República, que hoy, bueno, cumplimos 200 años también de ser un país republicano, pero en aquel momento la República era una forma de gobierno muy novedosa, revolucionaria, porque antes había monarquías, existía la estábamos esclavitud. al lado de Brasil, que era un imperio imperio esclavista. La esclavitud todavía estaba presente en nuestros territorios, ¿Cómo no? se iba a abolir recién, en parte, la libertad de vientres es en el mismo año, por un decreto de ley en septiembre, ¿no? En Buenos Aires, pero es decir, estamos en sociedades que eran muy jerarquizadas, muy desiguales, muy racializadas, ¿no? El componente republicano ya era algo más igualitario y en gran medida la historia reciente de la experiencia artiguista también generó en la comunidad oriental resistencias a los poderes opresores, tanto del centralismo porteño como del imperialismo brasileño, que dieron lugar en algún momento que dijeran, bueno, que esta gente arme un Estado a ver si les sale bien, porque no los podemos gobernar del todo, ¿no? Yo creo que ahí hay un componente también para reconocer un poco nuestro pasado, analizarlo también en clave. Yo no creo que sea importante decir, vamos a desmistificar la historia, pero sí tratar de comprender que no hay una historia lineal, que, bueno, a esta altura, con investigaciones muy profundas y ricas de la historia regional, de la historia social, lo que ha aportado Ana Frega, Inés Moraes, los historiadores brasileños y las historiadoras brasileñas y argentinas, podemos ver que hubo diferentes comunidades y alianzas y causas, y yo creo que el relato como nacional, con héroes, que es una cosa que a veces uno, bueno, por la cuestión más escolar o porque bueno, nos hay feriados, nos faltan héroes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que los héroes más colectivos, ¿no? Bueno, la cruzada, esa cosa más social y participativa que tuvo el pueblo oriental y que tuvo, también esto me parece interesante, ¿no? La campaña oriental. La campaña oriental era una campaña muy politizada, en el sentido más lindo, ¿no? De interesarse por los asuntos públicos, participó en la gesta artística. Bueno, la Redota, en gran medida, que fue en el 11, pero dejó fue una gran siembra de conciencia política. Y los ejércitos también, eran ejércitos populares.
Entonces, todas estas luchas, más allá de que, por supuesto, que hay líderes y que también hubo en esto, también nuestros historiadores como Barrán, Machado han aportado a mirar la parte social. La guerra de independencia tuvo menos componente de revolución social, ¿no? Que la revolución social fue básicamente en 1815 con Artigas, ¿no? Ahí, el momento de esplendor. Hay un distanciamiento de algunos de estos líderes, también de Rivera, de Lavalle, que dicen, bueno, no somos como Artigas, porque Artigas ya era... Claro. Pero en algún momento, esto yo lo recojo gracias a un trabajo que hicimos, bueno, cuando yo estudiaba en el IPA, con Ana Frega, el trabajo de fin de cursos de Historia Nacional 2 se llamaba en aquel momento. Frega hizo toda una movida para que se empezara a llamar Historia Regional Platense, para tener una mirada... Claro, más amplia. Sí, exacto, ¿no? Bueno, fue sobre una convención que se da en este proceso, la Convención García, ¿no? Que en el año 27 el ministro de Buenos Aires viaja a Río, después de haberle ganado unas batallas clave a los brasileños, y devuelve la provincia, una cosa medio increíble, porque Buenos Aires estaba en guerra con los federales. Nos devuelve a nosotros. Nos devuelve, después que habíamos ganado, fue una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Es comprensible históricamente, porque quería traerse el ejército para combatir a los federales argentinos. Él era un, digamos, representante de los unitarios, estaban en guerra por una constitución que no estaba aceptada por los demás. Entonces, en esa devolución, el pueblo oriental queda un poco otra vez sorprendido, La Valleja no sabe mucho qué hacer, y hay un cónsul británico, ese documento lo consiguió Frega a través de Barrán, se llama Samuel Hood, que dice, esta convención va a generar problemas porque en el Estado oriental hay 4 bandos, dice. Uno los que están, que son poquitos, a favor de los brasileños, otros que están con los unitarios, un tercer bando que son los indiferentes, y hay un cuarto, que es el más popular, que son los seguidores de las ideas de Artigas, que además de querer la independencia, quieren una igualdad para todos en la pobreza. Hood los ve con un poco de distancia social, claro. Pero dice, esta gente, ojo que si se levanta, puede ser, pero entonces... Él pide que Inglaterra intervenga con mayor fuerza para que se firme una paz de una vez, ¿no? Entonces, a partir de ahí también hay toda una cuestión que me parece interesante observar, de que nuestra sociedad también tenía ciertas como características propias de una historia de ser participativa en lo político, que bueno, en ese contexto de guerra y región, terminó dando la oportunidad de ser un país de fronteras, ¿no? Con cosas de lo argentino, con cosas de lo brasileño, con influencias afro-originarias también de Inglaterra. Hay una participación colectiva en nuestra historia que me parece que es más linda verla así, que solo creer que fue 1, 2 o 4 líderes. Lo bueno que además, bueno, te enterás de por qué vino Lord Ponsonby, que no vamos a decirlo, acá a Uruguay, por qué tuvo que salir de vos decís Reino Unido. Caso, sí, se escapó porque en realidad el rey lo sacó, tema ¿no? de polleras, ¿no? Sí, parece que tenía una favorita del rey que era media novia de él. Pero bueno, pero Lord Ponsonby es un caso bien interesante porque a veces acá también me parece que... lo de la creación del Estado tapón, ¿somos eso? Bueno, porque también con esas figuras es muy cautivante, viene un embajador con todos los poderes, plenipotenciario, como le decía en inglés, ¿no? A negociar para aquí y para allá. Entonces, también en una historia compleja, cuando termina pasando algo inesperado, porque también esto es interesante, Uruguay no fue un proyecto en 1825. Uruguay termina siendo un resultado de un territorio que se podía gobernar entre sí, a explorar. Inglaterra tuvo peso en eso, pero a veces uno puede sobredimensionar y decir, vino Inglaterra, la gran potencia, y como que digitó a los actores para que hicieran cosas. Y en realidad Ponsonby va y viene también, pues va a Buenos Aires, para acá, habla con La Valleja, es amigo de Trapani, va a Río de Janeiro, conversa con García, con el emperador, que estaba todo loco porque no ganaba una batalla. No, Pedro I. Pero Ponsonby varias veces acepta soluciones que no eran las del Estado tapón. Claro. Entre ellas la Convención García, porque en realidad el objetivo con el que viene, aparte que lo querían lejos de la corte por sus amigas, ¿no? El objetivo con el que viene es, bueno, que se firme una paz, que se retome el comercio en el Río de la Plata. Inglaterra sobre todo quería la libre navegación del Río de la Plata porque le permitía remontar el Paraná y además había acceso a mercados nuevos. Inglaterra era como en aquel momento como la China de hoy, claro. Producía por todos lados y acá comerciaba mucho. Entonces, no es cierto que el Estado oriental sea una creación británica. Inglaterra participó como una de las múltiples causas con este sentido, en donde también jugaron otros actores. Una más de este tema, porque después no quiero dejar de preguntarte algunas cosas como director de educación, pero a mí me da la sensación que siempre son las autoridades, los gobiernos, los historiadores quienes quieren fijar una fecha de un bicentenario, ¿no? O del centenario o demás.
¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué no hay fechas claras? Porque Bueno. yo me acuerdo en la escuela también que discutíamos que el 25 no era la fecha de la Mirá, independencia. te voy a hacer una pequeña anécdota mezclando en el mejor de los sentidos de los dos roles. Ahora en el rol de director de educación estamos colaborando con Presidencia y bueno, con otros actores para la celebración de los 200 años. Entonces fuimos a Florida, ahora bueno, va a haber cambio de autoridades, ¿no? Y estuvimos con la Comisión Histórica de Florida. Claro. Bien interesante, ¿no? Y ahí un historiador local nos presenta un pequeño proyecto, dice, por favor, si tú puedes llevarse a la Comisión Nacional de Letras para que se incluya en clásicos uruguayos un cuaderno de marcha que se llama Argentinos Orientales y un libro de Real de Azúa, un clásico que debería estar en clásicos uruguayos, se llama Los Orígenes de la Nacionalidad. ¿Por qué te hago esta anécdota? Porque recién ahora, y mirá, desde una historia local del interior surge esta idea, porque esos dos textos cuestionan la idea de que haya una fecha. Claro. ¿Por qué tenemos que tener una fecha? Porque en realidad las fechas se discutieron a raíz de asuntos más vinculados a la política presente. Por ejemplo, cuando se cumplieron 100 años, hubo todo un debate parlamentario, eso lo analiza muy bien el cuaderno de marcha de Traversonis, que dice, bueno, porque ¿cuándo se empezó a festejar el 25 de agosto como fecha de la independencia? Bueno, en la época de Berro fue un feriado, pero estaba asociado también a la región, Berro tenía una mentalidad más federal, y en el año 25 se hace todo un informe para que se declare esta, ¿no? la cruzada de los 33 y el 25 de agosto como independencia. Pero fue un debate más de la política. Un poco nos pasó el año pasado, ¿se acuerdan? Con los 300 años. No lo vamos a poder terminar. Entonces, ese debate, yo creo que nosotros desde la historia lo que podemos aportar es a decir, ojo con creernos que los procesos históricos son como la vida de las personas que tienen fecha de cumpleaños, me saqué de la cédula. Es decir, los procesos históricos son más complejos en su causalidad y además en este terreno juega la geopolítica, tanto que hoy estamos, ¿no? La geopolítica es clave, y los intereses económicos y también que esto es lo otro, ¿no? En 30 segundos porque quiero los seguir. Los proyectos de convivencia, a veces le llamamos ideología, pero que también, yo insisto, la comunidad oriental tenía en su mayoría de integrantes un proyecto de convivencia más igualitario que el promedio de la región donde había jerarquía social. Y eso terminó dando lugar a una república con sus claroscuros, pero mucho más interesante que los proyectos autoritarios de otros lugares. Gabriel, hay que ver el libro de Banda Oriental, realmente un placer, una edición hermosa además que estamos viendo acá atrás. Le dedicaron muchísimo cariño y agradecer también al Cabildo, al Museo Histórico, porque nos dieron imágenes en alta calidad para acompañarlo también como una celebración de eso y de la sociedad de aquella época. Y se nota. Te quería hacer una pregunta bien concreta con respecto al bono escolar que se empezó ya a realizar este pago de 2.500 pesos comprometido en campaña electoral. ¿Cómo va esa distribución? ¿Cuándo se termina? Y bueno, ¿cómo se está realizando? Bueno, el bono, por suerte, ya casi un 96% de los beneficiarios lo recibieron. Es una medida que tiene que ver con un concepto que para nosotros es muy importante y es que la educación pública debe celebrar la asistencia y la concurrencia de los chiquilines y las chiquilinas a clase y acompañarles, ¿no? Como un derecho universal. Es su única vez. El bono, siempre lo digo con mucho cuidado, el bono está pensado para cada comienzo de cursos porque es un momento en donde determinadas cosas vinculadas a los útiles, bueno, ahora en las vacaciones de invierno también hay que reforzar abrigos, recambiar mochilas, bueno, lo que sea, esas cosas que pueden tener un costo para las familias, hay que tratar desde nosotros como política pública del Estado, apoyar para que no sean un freno para la concurrencia. Y esto tiene que ver con una promesa de campaña de hacerlo universal a partir de marzo del 26, que es lo que nos comprometimos, pero además con una concepción que yo creo que hay que retomar, que es la del estado de bienestar. El estado de bienestar no es la dádiva. El estado de bienestar, y esto surgió en muchos lugares, incluso tenemos tradiciones muy ricas, yo se lo digo siempre a mis... Pero estos bonos, ¿a cuántas personas? ¿Me dijiste más del 90%? Mira, ahora el bono alcanzó a más de 114.000 niños, ¿no? El año que viene, cuando sea para todos los niños de primaria del Uruguay, van a ser casi 300.000, ¿no? Y no es un bono atado a otras cosas, es un bono de asistencia escolar. Eso supone que uno parte de que hay un derecho del que el Estado debe hacerse cargo, y va esto, Pilar. No es un invento nuestro en el sentido, no, lo has dicho muchas veces llamado también, nosotros estamos tratando de sumar aquello que es positivo del Uruguay. La idea del estado de bienestar tiene orígenes en un Uruguay muy temprano. Yo mencionaba a Berro, por ejemplo, un gran presidente blanco del siglo XIX, o parte de las leyes sociales que promovieron, por ejemplo, Luis Alberto Herrera, Carnal, el vallismo. En Uruguay se adelantó a muchas cosas, y esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra,
¿no? Es decir, Lord Beveridge, que fue un gran jurista, dijo, bueno, el Estado británico tiene que hacerse cargo de algunas cosas para sus ciudadanos, porque son derechos que tienen que tener todas y todos. Entonces, este bono lo que hace es mínimamente, porque no soluciona los temas, ¿no? Pero dar un empuje a esta idea. Hay derechos que son para todas y todos. Y luego tenemos otras políticas pensadas para el año que viene. No lo vamos a poder desarrollar. Sí. Te voy a tener que invitar de vuelta Con porque gusto. además está en la discusión el presupuesto. Y eso vinculado, por ejemplo, a las adolescencias, a los acompañamientos educativos, ¿no? A invertir en eso también como parte ya de una política mucho más afinada y con equipos técnicos que den lugar a una educación de calidad de parte de un Estado que nos merecemos y que en Uruguay tenemos una hermosa tradición de continuarla. Gabriel Chirichi, muchísimas gracias, pero el compromiso queda, ¿no? Con gusto, cuando se esté debatiendo sí, porque son temas re importantes y lindos de conversar. Muchas gracias. Gracias a ti.